Continuamos con nuestro estudio en la carta de Santiago. Continuamos en el capítulo 3 y versículo 9. Semana pasada estudiamos hasta el versículo 8. Hoy continuamos a partir del versículo 9 en este tema que está por concluir acerca de la importancia que tiene que tengamos control sobre nuestra lengua, domemos nuestras palabras, seamos sabios a la hora de elegir nuestras palabras, prudentes a la hora de hablar con nuestros semejantes. Dice el versículo 8 para tener el contexto y entrar al versículo 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar porque el siervo de Dios Jacobo nos va a presentar 3 ejemplos de la naturaleza para reforzar su tema y la importancia que tiene de que usted y yo sepamos escoger correctamente nuestras palabras a la hora de dirigirnos a nuestros semejantes. Va a hacer ver a través de estos versículos del 9 al 12, él va a hacer ver la importancia que tiene de que usted y yo no tengamos una lengua ambigua, una lengua como las olas del mar, que son arrastradas por el viento. Y esta mañana golpean las olas hacia acá y por la tarde las olas golpean hacia acá. Jacobo nos quiere enseñar que no conviene que nuestra lengua, que con nuestra misma boca, por la mañana glorifiquemos a Dios y por la tarde maldigamos a los hombres. Dios nos ayude. Este es el tema que trae el siervo Dios Jacobo en esos versículos. Versículo 9 dice, hablando de la boca, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Señor y Padre. Sí. Pero también con ella maldecimos a los hombres, quienes han sido hechos a semejanza de Dios. Aquí presenta el argumento por qué usted y yo no debemos de maldecir a los hombres, porque los hombres han sido formados a la semejanza de Dios. ¿De qué hombres se está refiriendo aquí? ¿Los hombres de la iglesia o a todos los hombres del mundo? A todos. Está refiriendo a toda la humanidad. A menudo nos desconcierta nuestro propio lenguaje contradictorio. A veces es correcto y agrada a Dios, pero en otras ocasiones nuestro lenguaje es violento y destructivo. Y entonces hay espacio para una pregunta. ¿Cuál de estos refleja nuestra verdadera identidad? Cuando en ocasiones nuestro lenguaje es correcto y agrada a Dios, o cuando en algunas ocasiones es violento y destructivo. ¿Cuál de los dos va a reflejar nuestra identidad, hermano? Si hay un cristiano que el día domingo con su lengua bendice a Dios,
pero ya el día lunes empieza a maldecir a su patrón, a las autoridades gubernamentales, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. La pregunta es: ¿y cuál de estas dos refleja su verdadera identidad? Cuestión de analizarlo, ¿verdad? Porque dice aquí Jacobo: con una misma boca bendecimos al Señor y Padre, y con esa misma boca también ofendemos a los hombres, los maldecimos. Bien, vamos a entrar en el versículo. Dice: con ella bendecimos al Señor y Padre. Ahora Jacobo aquí deja la metáfora para presentarnos una realidad que afecta nuestra lengua. Por una parte, en algún momento nuestra lengua es muy religiosa, muy santa, pero también puede que sea sumamente profana en nuestra vida diaria. Y creo que eso es lo que estaba pasando en el primer siglo, hermanos, de que una buena cantidad de creyentes del primer siglo que estaban sufriendo vituperio, persecución, y entonces por la presión empezaba a haber problemas entre la misma comunidad cristiana, entre los mismos convertidos, y empezaron ellos a insultarse unos a otros en la misma comunidad cristiana. Otros, el día del culto, parecían muy religiosos, con la boca adoraban a Dios, cantaban, testificaban, oraban, pero ya durante la semana se convertía en una boca profana, una boca que ofendía al Señor con esas palabras. Esto es lo que Jacobo quiere traer a relucir a nuestros hermanos del primer siglo para que eviten esta tendencia, porque la capacidad de la lengua, tanto para alabar como para maldecir, es un conflicto fundamental que Jacobo se esfuerza en identificar, y usted tiene que identificarlo en su vida, hermano. Esta inconsistencia en el habla es cierta para todo cristiano, para todo creyente, como lo atestigua el cambio de Jacobo, y él dice: con ella bendecimos, y aquí se está incluyendo él. Jacobo se está incluyendo también en que con él también puede caer en este pecado, y se está incluyendo. Dice: nosotros podemos bendecir con nuestra boca y al rato podemos maldecir con la misma. Se refiere al uso del habla en la adoración, en la alabanza, cuando estamos reunidos como el día de hoy, y es fácil para nuestros labios alabar a Dios, glorificar, cantar, orar. Pero cuando salimos de ese lugar, o inclusive antes de salir de las instalaciones del templo, si alguien lo hace enojar y usted pierde el control de su lengua, todavía ni hemos salido de las instalaciones del patio del templo, ya pudiéramos estar utilizando palabras de maldición contra nuestros semejantes. Entonces esto es lo que el siervo de Dios Jacobo quiere hacer, llamar nuestra atención. Dice: con ella bendecimos al Señor y Padre, pero también con ella maldecimos a los hombres. En otras palabras, no debe de salir ninguna palabra necia de nuestros labios, mucho menos una grosería como las que utiliza el mundo. Ustedes van a sus trabajos y se rodean de la gente común, del vulgo, pues ustedes los oyen hablar palabras groseras, vulgares. Está diciendo Jacobo: cuiden su boca. Acaban de glorificar a Dios, acaban de bendecir, que esa misma boca no la utilicen para maldecir a los hombres. Esa es la preocupación del siervo de Dios Jacobo, y el término que él utiliza es maldecimos. Dice: con ella maldecimos. ¿Qué quiere decir esta palabra, esta expresión? Algunos piensan que maldecir se refiere primordialmente
a palabras airadas, abusivas o groseras también. Sin embargo, parece que Jacobo quiere ir más allá con sus lectores y no solamente quiere señalar que la crítica, que la calumnia, que la mentira es mala, sino ya las palabras de maldición, las palabras de maldición. ¿Y a qué palabras se estará refiriendo? Si un hermano me hace favor de leer Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26, aquí vamos a encontrar que el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos y les dice, deben ustedes de evitar esto. Mateo 5, 21 al 26. Mateo capítulo 5 versículos 21 al 23. Al 26. Al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén, yo le pagué. Bien, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la orden del Señor Jesús? No ofender al prójimo, no ofender a nuestro hermano. Y Él utiliza dos palabras. Raca y la otra, fatuo. ¿Alguien tiene una idea de lo que significan esas palabras en nuestro lenguaje moderno? Yo me imagino que han escuchado ustedes este texto en múltiples ocasiones. Levanten la mano quien sabe lo que significan esas palabras, que sepa una palabra similar en el español. 2, 3, 4, 5. Hermana Ruth, ¿qué significa para usted raca o fato? Tonto, ok. Bien. Yo le pagué. Va más allá de tonto. De hecho, las palabras, cualquiera de estas dos, tienen similar significado, que hoy se pudieran traducir literalmente como una cabeza hueca. Tienes cabeza hueca. En otras palabras, no tienes cerebro, no tienes conciencia. Un fato es una persona que es más ignorante que un burrito, porque dice la Escritura que el burro sí conoce qué. Y el buey conoce, por eso ese texto habla del buey y habla del asno. Uno conoce su pesebre, lugar donde va a descansar, a comer, y el otro conoce la mano de su amo y no le muerde. ¿Exacto? Bueno, este fatuo es peor que estos dos animalitos. Entonces es una ofensa tremenda. Y entonces dice el Señor Jesús, no se ofendan llamándose con estas dos palabras, ni lo que derivan de esas dos palabras. Y entonces, porque si no serán juzgados, serán acusados, ¿de qué castigo, de qué crimen los van a acusar de acuerdo a la lectura que se hizo aquí en Mateo 5? ¿Qué crimen van a ser acusados? De asesinato, hermanos, de asesinato, de muerte. Entonces, ¿será eso delicado? Bastante delicado, hermanos, bastante delicado.
Entonces esto es lo que, a estas palabras son las que se está refiriendo aquí Jacobo, recordando la enseñanza del Señor Jesús. En términos generales, Jacobo censura la retórica incendiaria o el grito de guerra, maldiciendo a los seres humanos. Parece que esta forma de expresión provenía de la tradición judía que maldecía a aquellos que no formaban parte de Israel, o a los independentistas macabeos. Aunque los macabeos eran sus hermanos y son esos revolucionarios que se levantaron en el tiempo de silencio de Antiguo al Nuevo Testamento, durante esos 400 años de silencio, los macabeos se levantaron en guerra para independizar a Israel de la opresión griega, la opresión romana. Entonces sus hermanos los maldecían porque creían que traían un problema a Israel. Sí, hermano, Natanael. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Qué hay con las situaciones de que a veces ofendemos a otra persona por las diferencias de culturas? En mi caso, yo estoy casada con una persona de El Salvador y yo a veces ofendía a mi esposa con palabras que para ellas eran un poco agresivas. Y de la misma manera, cuando ella me decía algunas palabras, yo me sentía ofendido. También cuando fuimos a El Salvador a visitar familiares de ellos, no digo que todo El Salvador es igual, pero en la familia de ella, bastantes palabras eran muy altisonantes y yo sí me sentía ofendido. Y cuando yo también dije unas palabras, ellos se sentían ofendidos. Entonces, cuando uno ofende sin querer por las culturas, también es algo así que yo soy culpable de haberlo dicho de esa manera. Yo creo que no. Aquí la intención que tiene el Señor Jesús, y lo vamos a ver en un momento, sí, lo vamos a ver, es la intención del corazón. La intención del corazón. Es posible que usted tenga una palabra por la región donde usted creció y ahí esa palabra es el nombre de un pan, de una pieza de pan, o el nombre de cómo se hace un trabajo en el campo, pero usted viaja a otro país, otra región, y a lo mejor esa palabra ahí es una grosería, ahí es antisonante. Bueno, cuando las cosas se dicen con un corazón sincero, usted no tiene la intención, ni sabía siquiera, ¿verdad? No creo que haya una culpabilidad. Sin embargo, por eso es importante que el cristiano hable como los cristianos tienen que hablar y no como el pueblo del cual usted procede, no como de la región de la cual usted procede. Por ejemplo, cada uno de nosotros venimos de cierto país, de cierto estado y aún de cierta región de cada estado y tenemos modismos. Cuando traemos nuestros modismos a la iglesia y no hablamos como cristianos con el lenguaje que tenemos en la Biblia, podemos caer en ese error y ofender. Vamos a ver que el apóstol Pablo cayó en ese error y ofendió y tuvo que pedir perdón. ¿Okay? Entonces sí debemos de tener cuidado. No es un pecado directo porque no lo está haciendo con la intención, pero por eso todos debemos manejar un lenguaje, el lenguaje bíblico. Sí, tiene micrófono, hermano. Amén. Amén. También la palabra de Dios dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es con el contexto, ¿no? de dónde nos desarrollamos, pero también en la casa, si nos permiten hablar donde nos desarrollamos. Sí. Yo recuerdo de niño que oía palabras afuera, llegaba a la casa y tal vez la repetía y no, eso no se dice por esto, por esto y por esto. Entonces, si se cumple la palabra de Dios, ¿no? Las malas conversaciones pues siempre van a corromper las buenas costumbres que hay en la casa. Sí. Entonces la cuestión es saber diferenciar. Sí. Bueno. No sé, ahorita que está el hermano Alejandro hablando, tiene toda la razón. No sé si siempre ha sido así, pero noto que ahora mucha de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, se les hace fácil hablar groserías en inglés.
de menos en mi tiempo, en el tiempo del hermano Alejandro, un padre responsable. Cuando el hijo llegaba a casa y decía alguna palabra antisonante, alguna grosería, inmediatamente nos corregían, nos decían: esta no es una palabra de un cristiano, son las palabras nuestras, significa esto y es una grosería y no debes de utilizarla. Conforme uno va creciendo, uno va entendiendo las palabras en el mundo y ya uno ya no las trae en su vocabulario, mucho menos las trae a casa. Pero noto que aquí en Estados Unidos, y he notado en diferentes congregaciones que he visitado, que a veces capto a los muchachos, a nuestros hijos, decir groserías. Entonces, la recomendación para nosotros como padres es que si usted lo oye, si usted oye a su hijo, a su hija, corríjalo, llámele la atención. Si un hermano oye a un joven, a un muchacho, hablar una palabra antisonante, corríjalo, hágale ver que eso no es correcto. Una palabra, ¿verdad?, con una manera apropiada, adecuada, hágale ver que no es correcto, porque estoy notando o se está relajando completamente, ¿verdad?, la disciplina, o siempre ha existido eso. No sé. Mi círculo en México siempre fue casi de los hermanos, de los jóvenes, y pues no se escuchaba nada de esto. Pero ahora en los círculos de los adolescentes y de los jóvenes aquí, sí se escuchan palabras esas, incluyendo esta palabra que no es una maldición, pero simplemente es una falta al nombre de Dios, al mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, cuando nuestros muchachos o nosotros también decimos oh my, ¿sí? Decimos oh my God. No debemos decirlo porque es profanar el nombre de Dios, decirlo por cualquier cosa. Se dio usted con un martillo en el dedo y dice, le llegaron buenas noticias, lo dice. Algo salió en la calle y lo dice. No, respetemos el nombre de Dios, y el nombre de Dios debe ser venerado y se debe de ocupar cuando es necesario para alabar a Dios, no por cualquier razón, y a ver si lo podemos extirpar. Sí, cuando levanten la mano siempre busquen su micrófono para que no perdamos tiempo. Adelante. Oh, okay, sorry. I guess como estamos en ese topic que dijo el hermano, Amén. ¿qué hacer con un muchacho que no deja de hacerlo, Porque pues uno les puede decir a los muchachos y todo, pero como yo conocí a muchos muchachos en mi escuela que les decían, hablaban al papá, bla bla, y no pasaba nada. No se veía. Y digo yo, bueno, ok, esos son muchachos del mundo, right? Se les puede decir, pues ok, Pero qué hacer como, por ejemplo, con un muchacho que es de la iglesia, pero sigue y sigue y sigue, what do you do then? I guess alguien me dijo pues orar por ellos y decirles que está mal, but a cierto punto también I guess puede ser difícil para la persona que le está llegando a la ofensa. I don't know, ¿qué se podría hacer en esa situación? Número uno, con amor, darle el consejo, la corrección de que no es correcto, que ofende a los que lo oyen, se ofende a sí mismo, porque principalmente nos hace daño lo que sale de nuestros labios, no lo que entra. Ofende a Dios, ofende a sus hermanos. Orar por él, pero también si es un menor de edad, tiene papá, tiene mamá, inmediatamente reportarlo con el papá. Hermano, ya hablé con su hijo 2 veces, 3 veces, hable con él, hágalo entender. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo entender con disciplina hasta donde podamos, y unirnos a que todos, cuando lo oigamos decir algo, pues sí le digamos algo al muchacho, darle el consejo. Y pues tiene sus padres tienen que ser responsables en su momento dado, cuando ustedes le avisen del comportamiento, y eso no solamente es en el hablar, es en todos los comportamientos. Bien, vamos adelante. Dice Jacobo, ¿por qué debemos de evitar el ofender a nuestros semejantes? ¿Por qué debemos dejar de maldecir a nuestros hermanos? Porque han sido hechos a semejanza de Dios, y Él presenta
Génesis 1:27. Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Aquí se está refiriendo a toda la humanidad. Aquí ya no hay diferencia, hermanos, entre ofender a un hermano de la iglesia y ofender a un vecino, o ofender a alguien en la calle. Alguien le cerró en la autopista, alguien por poco y le causa un accidente, y usted se ofende, le grita, le dice cosas, y hasta se quiere bajar del auto y pelearse con él, como hacen los gentiles. Dice Jacobo, evite esto, porque todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Representan de alguna manera la imagen de Dios, aunque su comportamiento esté lejos de darle la honra a Dios. Y usted y yo tenemos que hacer ahí la diferencia. Hagamos esta diferencia. Todo ser humano fue creado a la imagen de Dios, ¿sí o no? Aunque unos estemos tratando de que con nuestras acciones honremos a Dios, mientras otros se desbordan que con sus acciones aborrecen a Dios. Pero no dejan de ser creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, la vida de todo ser humano es valiosa. Por lo tanto, ahorita como está el país dividido por la cuestión política, migratoria, social, vemos que a la sociedad se le hace fácil maldecir uno al otro, con una facilidad. No compartes con mis principios políticos, no compartes con mis principios religiosos, y entonces se maldicen. Y entonces lo que Jacobo está diciendo, que nosotros debemos de evitar esto y de alguna manera como iglesia de Jesucristo ser el faro que alumbre esto a la sociedad. No caer en este error y de alguna manera promover que se evite el que entre los seres humanos se desarrolle este odio, estas palabras, este coraje, estas palabras ofensivas, maldicientes, porque con una facilidad hoy en día, hermanos, se maldicen unos a otros, ¿o no es así? Y esto hace que más el país se vaya dividiendo, vaya creándose un espacio entre ambos criterios. Además, si maldecimos a los hombres, indirectamente estaremos maldiciendo a su Creador. Porque la vida de los seres humanos no le pertenece a ellos, sino a su Creador. El que hace una silla es el dueño de esa silla. El que construye una casa dice, esta es mi obra. Bueno, los seres humanos son obras del Creador, y si maldecimos a los hombres, aun aunque sean insensatos, aun cuando ofendan a Dios todos los días, no dejan de ser creación de Dios. Y usted y yo no debemos de ofender a nadie. No debemos de ofender a nadie ni desear el mal de nadie, aunque su vida esté lejos de honrar a Dios, aunque su comportamiento está lejos de honrar a Dios. Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y quiere que todos sean salvos. Él ama a su creación, no ama la conducta pecaminosa del ser humano, pero ama a su creación. En ese sentido, usted, hermano joven, debe hacer una distinción. Dios ama a su creación, incluyendo a los hombres y mujeres que son parte de su creación. Cuando decimos Dios ama a los hombres o a las mujeres, es correcto, pero no se salga de contexto. Pero Dios detesta la vida pecaminosa de los hombres y de las mujeres. ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque a veces se utiliza muy a la ligera allá afuera. Es que Dios ama a todos los hombres. Sí, pero está lejos de ellos por su conducta pecaminosa. Y los ama porque quiere que sean salvos. Bien, vamos adelante. Versículo 10. De la misma boca, dice Jacobo, proceden bendición y maldición.
De la misma boca, dice, ¿cómo es posible, hermanos míos, que de la misma boca pueda salir bendición y maldición? Y dice enfáticamente, esto no debería ser así. Esto no es correcto. En consecuencia pueden surgir dos preguntas. ¿Cuál es el principal problema de perder el control de mi lengua? Pregúntese usted, ¿cuál es la consecuencia, hermano pastor? La consecuencia principal, el problema principal de perder el control de mi lengua. La comparación con el fuego ya ha destacado la destrucción que tienen nuestras palabras y el daño que causan a las personas que nos rodean. Ahora Jacobo vuelve a las consecuencias que una lengua no domada puede tener para nuestra relación con Dios. Ahora va a cambiar de dirección y dice, ¿crees que no hay ningún problema? Que con la misma boca bendices y con la misma boca ofendes, maldices, denigras, hablas mal de alguien, censuras exageradamente, quieres destruir el buen nombre, el testimonio de esa persona. Bueno, ahora ya te estás metiendo en el terreno de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de bendecir a Dios con un lado de nuestra boca? Mientras maldecimos a nuestros semejantes, hablamos mal de ellos, que fueron creados a la imagen de Dios, con el otro lado. Usted ha visto esas fotografías, esos dibujos. Está una persona y tiene un ángel de un lado y tiene un diablito del otro lado, ¿verdad? Bueno, ahora imagínese su boca, de un lado azul, el color del cielo, y un color rojo como pintan al diablito, la misma boca. Porque de un lado de nuestra boca bendecimos a Dios y con el otro lado de nuestra boca llegamos a casa y empezamos a ofender a todo el mundo, llegamos al trabajo y empezamos a ofender a todo el mundo, o saliendo de aquí salen de nuestros labios palabras groseras. ¿Cuáles serán las implicaciones entonces? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer esto? Yo sé que proviene del corazón el problema, pero ¿qué lo motiva? ¿Se usted ha puesto a pensar por qué de repente con este lado de la boca hacemos algo bueno y con este lado de la boca decimos algo malo? ¿Lo ha pensado? La hipocresía es una tragedia. La hipocresía es la razón por qué de la misma boca proceden bendición y maldición. No obstante, cada creyente ha sido culpable de tal hipocresía en cierto modo, hermanos. Ninguno nos hemos librado en algún momento de caer en esta falsedad. Pero el siervo de Dios Jacobo quiere que nos quitemos esta falsedad, que nos cambiemos de ropa, que cambiemos de mente, de intención, porque no es correcto que sigamos así. Y todos en algún momento hemos caído en la falsedad, en la hipocresía. No fueron solo los malvados escribas y fariseos que decían bendecir a Dios y sin embargo pidieron crucificar a su Hijo. No son los únicos. Siervo de Dios Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Pero cuando su Señor estaba en el juicio ante el sumo sacerdote, Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida el gallo cantó. No solamente eso, sino que también en una ocasión el siervo de Dios Pablo le dijo al sumo sacerdote: pared blanqueada. ¿Se acuerdan ustedes de esa situación? Ofendió al sumo sacerdote. Claro, después dijo: pues es que yo no sabía que era el sumo sacerdote.
pero lo ofendió. Lo que decía mi hermano Natanael hace rato. Entonces debemos tener siempre cuidado con nuestras palabras. Quizás usted ofenda a un policía menor, pero el policía de repente le dice, no, pues sabes que yo soy el capitán. Y es que no sabía que eras el capitán. Es que no debiste haber ofendido. ¿Sí? Es que sí puedo ofender a mi hermano, pero no puedo ofender al obrero porque es el obrero. Sí puedo ofender al obrero, pero al pastor no porque es el pastor, y etcétera. No, hermanos. Ahí el apóstol Pablo se dio cuenta que cometió un grave error y entonces tuvo que pedir perdón porque había ofendido al sumo sacerdote, aunque no sabía que era el sumo sacerdote, pero ya lo había ofendido. Entonces dice Jacobo, hermanos míos, hace una plegaria, hermanos míos, esto no debería ser así. Les ruego, esto no debe de ser así. Esta expresión ausheret es una expresión negativa muy fuerte. No debería de ocurrir, no debería de pasar entre nosotros. Y se emplea solamente aquí en el Nuevo Testamento. La idea es que no debe haber lugar alguno en la vida de un cristiano para tales cosas. Y nos está hablando fuerte el siervo de Dios Jacobo. Dice, es intolerable hacer concesiones en nuestra vida de rectitud y santidad. En otras palabras, nunca ensucie su ropa blanca, hermano. Usted es un cristiano, usted es una cristiana, usted está revestido de ropa blanca, no la ensucie. Cada vez que usted ofende, ensucia. Donde sus palabras son para ofender, no para edificar, estamos ensuciando. Cuando Dios nos transformó, nos dio la capacidad de hablar de forma nueva. Nuevamente, nuevas palabras, nuevo corazón. La persona es redimida y santa, y esto es lo que el Señor espera de nosotros como hijos suyos. De la misma boca proceden bendición y maldición. Dios entonces está interesado en cambiarnos desde dentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente viene a nuestra vida y purifica nuestro corazón, también nos da dominio propio, de modo que la persona pueda decir palabras de edificación y palabras que agradan a Dios. Entonces vemos que a través de esta expresión, Ausheret, no debería suceder. Jacobo rechaza enérgicamente a los que maldicen, porque su intención es motivar que la lengua de los creyentes solamente se utilice ¿para qué? Para bendecir al prójimo. Que solamente de nuestros labios salgan palabras para bendecir al prójimo. Si una hermana me hace favor de leer Mateo 15, 11. Y que usted y yo dejemos de utilizar palabras ásperas, groseras, maldicientes, y que las cambiemos por palabras de bendición, palabras positivas, palabras que motivan al hermano, que le dan ánimo a la hermana. Mateo 15, 11. 15, 11, okay. 15, 11. No lo que entra en la boca no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Así es, Dios le pague. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque lo que sale proviene ¿de dónde? Del corazón. Y entonces pensamientos ofensivos, palabras ofensivas y actitudes ofensivas provienen de un corazón no sano. Y esto es lo que afecta al creyente. Ahora, a veces nuestras palabras, cuando no las medimos, tenemos que recurrir
a lo que dice Proverbios 26, 19. Anótelo y en casa véalo. Proverbios 26, 19 dice: como el que miente a un amigo y luego le dice, solamente estaba bromeando. ¿Le ha pasado a ustedes que alguien le da una, no indirecta, una directa? Y nada más estaba bromeando, hermano, no es en serio. No, pero ya se lo dijo. O ya lo dijimos. ¿Sí? Como el que miente a un amigo y luego lo dice, solo estaba bromeando. Pero ya lo afectó, ya lo lastimó, ya lo dañó. Versículo 11. ¿Acaso una fuente por la misma abertura hace brotar agua dulce y amarga? Entonces ya aquí Jacobo quiere entrar en algo, en cuestiones naturales, porque quiere presentarnos la lógica de que de un mismo manantial no pueden salir dos tipos de agua. ¿Correcto? Inclusive en la casa. Por eso tenemos dos llaves de agua. Una es para agua fría y la otra para agua caliente. ¿Acaso abre usted el agua fría y sale agua caliente? Si es verano, pues saldrá media tibia, ¿verdad? Pero no sale caliente. Y de la caliente no va a salir fría si viene del boiler, ¿verdad? A menos que esté apagado. Ustedes entienden lo que les estoy diciendo. De una misma fuente de agua, dice Jacobo, de un mismo manantial no pueden brotar agua dulce y agua amarga. Jacobo preguntó si una sola fuente o un manantial puede vertir agua dulce para beber, agua fresca o agua amarga que contamina a la persona. No, de la misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale agua para beber, para bañarse, para regar las plantas, o sale agua indeseable, amarga, que produce dolor. Jacobo está mostrando la anormalidad de nuestro lenguaje engañoso y perverso. Así que compara nuestra boca con un manantial de agua, pero los manantiales proporcionan o agua salada o agua dulce, no ambas. Inclusive o agua al tiempo o agua hirviendo. Entonces eso es lo que él quiere ver. Si un hermano me hace favor de leer Proverbios 5, 3 al 6, Proverbios 5, 3 al 6. Mezclar incluso un poco de sal hace que toda el agua sea salada. Los manantiales no pueden pasar rápidamente de brotar agua contaminada a producir agua limpia. Así también nuestras palabras que provienen de nuestro corazón deben ser completamente puras, ser purificadas por el Espíritu y no mezcladas ni con una gota de maldad. Ahora, en ocasiones creemos que nuestras palabras no llevaban maldad. Escúchese, sea franco, sea honesto, vaya a casa y medite de dónde salió lo que le dijo al hermano, de dónde salió lo que le dijo a la hermana. ¿Estaba usted airado? Probablemente fueron palabras de maldad. ¿Estaba usted celoso? Palabras de maldad. ¿Tenía usted envidia? Palabras de maldad. ¿Quería usted derrotarlo? Palabras de maldad. ¿Quería usted robarle el buen testimonio del hermano? Palabras de maldad. Usted simplemente hágase un análisis. Así como podemos analizar el agua. ¿Por qué no nos analizamos a nosotros mismos y nuestras palabras? Si hacemos esto, nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos cambiando. ¿Qué dice Proverbios 5, 3 al 6, por favor? Adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 5, 3 al 6. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro, sus caminos son instables,
no los conocerás, si no consideres el camino de vida. Amén. Dios le pague. Aquí vemos el ejemplo de una ramera que para atrapar a su víctima, convencer a su víctima, le habla suavemente al oído, dulcemente. Pero realmente esas palabras lo que van a hacer es clavar un cuchillo en el alma de este joven que, verdad, no está pensando las consecuencias. Que nuestras palabras no sean así, porque también el Salmo 64 dice lo mismo. Dice que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como flecha. De lo que estamos hablando. Si alguien acaba de hablar lanzando palabras amargas y ya es hora de irnos al culto, pues apúrense porque irnos al culto. Ya llegamos aquí y no ha pasado nada. Está usted en casa discutiendo y diciendo palabras ásperas, incontrolables. Suena el teléfono y te habla el pastor. Amén, hermano, paz de Dios. Todo cambia, nos cambia el panorama. Entonces dice Jacobo, no recurramos a la falsedad. No. Busquemos el Espíritu Santo, busquemos a Dios para ser perfeccionados en Él. Vamos a terminar. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿Una higuera qué produce? Higos. ¿Y las aceitunas de dónde provienen? Del olivo. Entonces dice Jacobo, ¿puede una higuera producir aceitunas? Pues la gente del campo dice, no, obviamente que no. O una vid que debe de producir uvas y una vid puede producir higos. No, pues tampoco. La gente del campo entiende que no puede haber ambigüedad en las plantas, no puede haber ambigüedad en un manantial, porque hay ambigüedad en los labios del cristiano. Y hay ambigüedad en los labios del cristiano, en resumidas cuentas, hermanos, hay ambigüedad en los labios del cristiano, porque Jacobo está pensando que hay esta ambigüedad en el caminar del cristiano. Así como el cristiano camina, que es de doble parecer, que no camina rectamente, que es llevado por las olas de la vida, así están sus labios. Vamos rápidamente a Santiago capítulo 1, versículo 8. Si usted se ha dado cuenta que sus labios, de un lado bendicen a Dios y del otro lado maldicen a su prójimo, esto es antinatural, está diciendo Jacobo. Porque una higuera no produce aceitunas, porque la vid no produce higos. Así ninguna fuente puede producir agua salada y dulce, es antinatural. Entonces es anticristiano que de la misma boca broten ambas palabras. ¿Por qué brotan? Versículo 8. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos un pie aquí y un pie acá. Pasamos del mundo a lo espiritual y de lo espiritual al mundo. Y un hombre que no tiene trazada bien su línea sobre las pisadas de Cristo fácilmente es arrastrado por esto. Y no solamente se va a reflejar en su hablar, sino en todos sus caminos, en su conducta, en su toma de decisiones, su modo de vivir, su estilo de vida, manera de pensar, cómo compra, cómo vende, cómo trabaja, cómo coopera, cómo ayuda, extiende la mano al necesitado,
etcétera, etcétera, etcétera. En todos nuestros caminos se va a ver si somos de doblado ánimo. Y Jacobo está diciendo, así como es antinatural que una higuera produzca aceitunas, y no va a suceder, tampoco de nuestra boca deberían salir palabras de maldición. Al contrario, puras palabras de bendición. Cuando usted se dé cuenta que está yendo sobre las palabras de maldición, deténgase. Dígale a Dios que le ayude. Deténgase, cierre sus labios, arrepiéntase de su pecado y vuélvase por el camino de la justicia, que es el que agrada a Dios.